Juan corría por la banqueta mientras la lluvia azotaba la ciudad. Las gotas pesadas golpeaban su rostro, pero apenas lo notaba. A lo lejos, vio una figura encorvada bajo un toldo. Una mujer anciana, con la ropa rota, extendía la mano hacia los transeúntes que pasaban apresurados, sin siquiera mirarla. Algo en su semblante lo hizo detenerse de golpe. Su corazón se aceleró. Aquella señora sucia y frágil, era su madre. Quedó paralizado, el shock corroía su mente. Mamá, murmuró, sin creer lo que veía. Ella no lo reconoció de inmediato, sus ojos estaban perdidos, como si el tiempo hubiera borrado cualquier recuerdo de quién era ella y de lo que su hijo había significado. Juan sintió un escalofrío. Su rostro, alguna vez firme y cariñoso, estaba devastado por la dureza de las calles. ¿Qué había pasado? ¿Cómo había terminado ahí, olvidada y miserable? La mente de Juan viajó al pasado, buscando respuestas. Años atrás, él y sus hermanos habían dejado a su madre en un asilo, creyendo que era lo mejor para todos. Prometieron visitarla, pero la vida tomó otros caminos y las promesas se rompieron. Ahora, se encontraba frente al resultado de ese abandono. La mujer que lo había criado, que luchó sola después de que su esposo la abandonara, ahora estaba en las calles, invisible para todos, incluso para sus propios hijos. Abrumado por la culpa, se arrodilló a su lado. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó, con la voz quebrada. Pero ella no respondió, sus labios murmuraban palabras incoherentes mientras la lluvia seguía cayendo. Juan no podía procesar lo que ocurría. Todo parecía una tortura silenciosa, un castigo por años de indiferencia. El remordimiento lo consumía cada segundo, mientras su madre permanecía ajena, perdida en una realidad que él nunca imaginó para ella. Sin saber qué hacer, Juan la cubrió con su chamarra y tomó una decisión al instante: no la dejaría ahí. El peso del abandono era insoportable. La cargó en brazos, decidido a corregir, aunque fuera demasiado tarde, el error que él y sus hermanos habían cometido. En ese momento, Juan supo que lo que quedaba de su madre ya no podía recuperarse, pero le daría, al menos, un poco de la dignidad que le quedaba. Juan no podía creer lo que veía. La imagen de su madre, antes una mujer fuerte y digna, ahora convertida en una mendiga en las calles, parecía una pesadilla. Sintió que el tiempo se detenía, como si estuviera atrapado en una película de terror, incapaz de moverse o reaccionar. Todo a su alrededor desapareció, el ruido de los coches, las luces de la ciudad, la gente apresurada. Esa era su madre, la mujer que le enseñó a leer, que siempre tuvo palabras de aliento, ahora irreconocible y olvidada por el mundo. El shock dio paso a un sentimiento de culpa abrumador. ¿Cómo él y sus hermanos habían permitido que esto pasara? Los recuerdos de cuando la dejaron en el asilo inundaron su mente. Se suponía que sería algo temporal, una solución práctica, pero los años pasaron, las visitas se hicieron cada vez más esporádicas hasta que, finalmente, cesaron por completo. Desvió la mirada, avergonzado. Juan siempre se justificó diciendo que estaba ocupado, que la vida era agitada, pero ahora todas esas excusas le parecían absurdas. Intentó llamarla de nuevo: «Mamá, soy yo, Juan». Pero ella no reaccionaba. Sus ojos, que antes estaban llenos de sabiduría y ternura, ahora estaban vacíos, perdidos en algún lugar lejano. La realidad del abandono era más dura de lo que podía soportar. Se agachó e intentó cubrirla con su chamarra, pero sabía que el frío que ella sentía iba más allá de lo físico. Era el frío del olvido, de la negligencia. Él la había abandonado, igual que sus hermanos, igual que todos los que debieron haberla cuidado. La gente pasaba a su lado, indiferente, tal como él lo había sido durante tanto tiempo. Lo que antes parecía una decisión conveniente, dejarla al cuidado de un asilo, ahora se revelaba como un error irreparable. ¿Cuántas noches habrá pasado esperando que alguien fuera a visitarla? ¿Cuántas veces se habrá sentido sola y abandonada? Juan apenas podía soportar el peso de esas preguntas. Sabía que tenía que hacer algo, que no podía dejarla ahí. La cargó en brazos hasta el auto, con una mezcla de culpa y desesperación. Su mente estaba perdida, incapaz de reconocerlo, pero él sabía que tenía una deuda impagable. Su madre, una mujer que dedicó su vida a educar y cuidar a los demás, ahora necesitaba que la cuidaran.
Y Juan, por fin, entendía la gravedad de su error. Juan se quedó ahí, inmóvil, mientras la lluvia seguía cayendo con fuerza sobre los dos. Sus pensamientos se amontonaban, incapaces de procesar lo que sus ojos veían. Aquella mujer, frágil y sucia, con la mirada vacía, era la misma madre que él y sus hermanos habían dejado en un asilo años atrás. ¿Cómo era posible que ella, una maestra respetada, hubiera terminado en las calles, mendigando para sobrevivir? La culpa comenzó a apoderarse de su pecho como una sombra inescapable. Sintió un nudo en el estómago al recordar los largos meses en los que ni siquiera se detuvo a pensar en visitarla. Las excusas eran siempre las mismas: el trabajo, la familia, la falta de tiempo. Pero ahora, todo eso le parecía ridículamente insignificante. Ahí, frente a su madre, el pasado regresó como un puñetazo en la cara. Cada decisión que él y sus hermanos habían tomado para facilitarle la vida los había llevado a este momento. ¿Y ahora? ¿Qué podía hacer para arreglar algo tan roto? Yo no sabía. Pensé que estarías bien, murmuró, intentando aferrarse a la realidad con palabras inútiles. Pero Isabel, su madre, solo balbuceó algo incomprensible, perdida en su propia mente. Años de abandono, de silencio y de aislamiento habían hecho su cruel trabajo. Ella estaba ahí físicamente, pero su mente parecía estar lejos, desconectada del presente, tal vez refugiándose en un pasado en el que las cosas eran mejores. Mientras el agua corría por su rostro, mezclándose con las lágrimas, Juan entendió que no había tiempo para arrepentimientos vacíos. Tenía que actuar. Con cuidado, tomó a su madre y la levantó del suelo, ignorando las miradas curiosas de la gente a su alrededor. Ya no importaba lo que los demás pensaran, ni los reproches que sabía que vendrían de sus hermanos. Debía llevarla a un lugar seguro, a un lugar donde pudieran cuidarla, incluso si era demasiado tarde. Con Isabel en brazos, Juan miró al cielo mientras la lluvia seguía cayendo sin piedad. La impotencia y la rabia se mezclaban con el miedo. Ahora, estaba solo con esa responsabilidad, sin el apoyo de sus hermanos, sin excusas para aliviar el peso. Sabía que los próximos días serían difíciles, pero una cosa era clara: no permitiría que su madre pasara un solo día más en el olvido. Isabel era profesora en una escuela pública, y cada niño que pasaba por su salón de clases llevaba consigo un poco de la sabiduría y paciencia que ella transmitía. Creía que la educación podía cambiar el mundo, y trataba a cada alumno como si fuera su propio hijo. Pero detrás de cada sonrisa y cada lección cuidadosamente preparada, había un dolor silencioso que Isabel escondía de todos. Su matrimonio se estaba desmoronando. Poco a poco, el esposo de Isabel se distanciaba. Ella notaba las miradas evasivas, las excusas cada vez más frecuentes para quedarse tarde en el trabajo y las conversaciones frías que no llevaban a ningún lado. El vacío entre ellos crecía como una grieta invisible, algo que ella intentaba ignorar, mientras mantenía la esperanza de que las cosas volvieran a ser como antes. Hasta que, un día, él simplemente no regresó a casa. El golpe fue brutal cuando Isabel descubrió la verdad. Su marido había abandonado a la familia por una joven secretaria, una mujer que no tenía ni la mitad de la historia y las responsabilidades que Isabel cargaba sobre sus hombros. Lo que más le dolía no era la traición en sí, sino el abandono emocional que él había ejercido durante tanto tiempo, como si ella no fuera más que un estorbo en su vida. Sin embargo, Isabel se mantuvo firme. No podía darse el lujo de flaquear. Con 3 hijos que criar, se sumergió aún más en su trabajo, encontrando en los niños de la escuela una razón para seguir adelante. Las noches solitarias las llenaba con pilas de exámenes y planeaciones de clase. No tenía tiempo para el duelo, porque sabía que sus hijos dependían de ella más que nunca. Ese abandono por parte de su esposo, aunque cruel, fue solo el comienzo de una serie de pérdidas. Lo que Isabel no sabía era que, años después, los hijos por los que había luchado con tanto esfuerzo también se alejarían, dejándola sola una vez más, esta vez en un asilo donde nadie la visitaría. El silencio que comenzó con el fin de su matrimonio se convertiría en una constante en su vida, un silencio que la acompañaría hasta sus últimos días. Isabel siempre fue una mujer de carácter. Incluso después de que su esposo la traicionara y la abandonara, huyendo con su joven secretaria, no permitió que eso la derrumbara. El golpe fue brutal,
pero Isabel era resiliente. Siguió trabajando como maestra, sabiendo que sus 3 hijos dependían completamente de ella. Su orgullo nunca la dejaría rendirse. Cada día era una batalla, pero seguía adelante porque necesitaba ser fuerte por ellos. El salón de clases era el único lugar donde Isabel aún se sentía viva. Sus alumnos la admiraban, y su amor por la enseñanza la mantenía firme. Era como si cada niño que enseñaba fuera un pequeño pedazo de redención. Se entregaba en cuerpo y alma, incluso cuando el cansancio y el peso de la responsabilidad comenzaban a dejarse ver. Pero en casa, la soledad era su única compañía. El eco de la puerta cerrándose cuando su esposo se fue parecía resonar cada vez que regresaba a una casa silenciosa. Conforme sus hijos crecieron, las demandas de la maternidad se hicieron más ligeras, pero el vacío aumentaba. Empezó a darse cuenta de que sus hijos ya no veían a la mujer que había sido, la maestra luchadora, sino a alguien que creían lo suficientemente fuerte para soportarlo todo sola. Poco a poco, se volvió invisible, sin que nadie lo notara. Isabel nunca se quejó, pero el abandono silencioso de su familia comenzó a carcomerla por dentro. Cuando sus hijos sugirieron el asilo, Isabel trató de ocultar el dolor. Era como si la traición de su esposo se hubiera repetido, esta vez a través de sus hijos. Pero, en sus mentes, era la solución práctica. Después de todo, ellos estaban ocupados con sus propias vidas. Isabel no discutió. Aceptó la decisión como había aceptado tantas otras injusticias en la vida, con silencio y resignación. Fue empujada al olvido por aquellos que más amaba. Y ahora, años después, ahí estaba ella, en las calles, una figura frágil e invisible para los ojos de quienes pasaban. El sacrificio de toda una vida, la dedicación a su familia y al trabajo, todo había sido enterrado por la indiferencia. Juan, el hijo que ahora la rescataba, vio en la mirada de su madre la sombra del abandono que él y sus hermanos habían causado. El silencio de Isabel, al igual que su fortaleza, era un grito de dolor que él jamás podría borrar. El desgaste emocional de los hijos de Isabel crecía a medida que su salud empeoraba. Con el paso del tiempo, el cuidado de su madre se convirtió para ellos en una molestia cada vez mayor. Las reuniones familiares, antes alegres y llenas de conversaciones, ahora giraban en torno a un tema constante: ¿qué hacer con Isabel? La presión de la vida moderna, las demandas del trabajo y su propia incapacidad para reconocer el sacrificio que ella había hecho durante años los llevaron a tomar la decisión más fría de todas. Ella estará bien en el asilo, dijo Juan en la reunión decisiva con sus hermanos. Ahí tendrá atención médica y ya no será una preocupación constante. Ellos asintieron, a pesar del peso de la decisión. Los hijos, antes amados y protegidos por Isabel, ahora la veían como una carga. Y así, sin mayor discusión, la decisión quedó sellada. Isabel sería llevada al asilo, y las visitas, prometieron, serían frecuentes. Una promesa que pronto se perdería con el tiempo. El día de la despedida estuvo marcado por un silencio incómodo. Isabel, con los ojos llenos de tristeza, intentó entender por qué los hijos que había criado con tanto amor estaban a punto de dejarla. Los recuerdos de noches en vela corrigiendo exámenes y preparando comidas rápidas para que nunca les faltara nada surgían en su mente, mezclados con la cruel realidad que estaba por enfrentar. En el fondo, sentía que esta separación no sería temporal, sino definitiva. En el asilo, la realidad fue aún más dura de lo que esperaba. Los hijos, tan ocupados en sus propias vidas, pronto olvidaron las promesas de visitarla. El primer mes hubo algunas llamadas y visitas esporádicas, pero, a medida que pasaban los días, la rutina de Isabel en el asilo se volvió solitaria y monótona. Las paredes frías y el olor a medicamentos reemplazaron el calor de un hogar que nunca volvería a ver. Sin embargo, el abandono era solo el comienzo de su caída. El desdén de sus hijos, que la trataban como un problema por resolver, culminaría en el olvido total. Cuando Isabel fue expulsada del asilo años después, sin que ninguno de sus hijos lo supiera o le importara, fue empujada a una vida que jamás imaginó vivir, la de una mendiga en las calles. La profesora dedicada, la madre amorosa, ahora reducida a una sombra de sí misma, completamente olvidada por aquellos que debían protegerla. El tiempo pasó implacablemente dentro del asilo. Isabel, antes una mujer activa y comprometida,
ahora se veía atrapada en una rutina solitaria, marcada por el silencio de los pasillos y la falta de visitas. Sus hijos, que prometieron estar presentes, lentamente desaparecieron de su vida. Las llamadas rara vez llegaban, y las visitas, cuando ocurrían, eran rápidas, llenas de prisa y excusas pobres. La promesa de estar cerca fue reemplazada por el vacío y la distancia. Isabel se preguntaba qué había hecho mal para merecer tal abandono. Ella, que dedicó su vida a educar, amar y proteger a sus hijos, ahora era dejada de lado, olvidada por aquellos que un día prometieron amarla para siempre. El asilo, que debería ser un lugar de cuidado, se convirtió en una prisión emocional. Cada día parecía igual al anterior, y el silencio del teléfono que nunca sonaba era un cruel recordatorio de la soledad que la rodeaba. Las conversaciones con las otras ancianas no llenaban el vacío dejado por la ausencia de su familia. Con el paso de los años, Isabel comenzó a acostumbrarse al abandono. Los recuerdos de su juventud, de su carrera como maestra y de su familia feliz, parecían lejanos, casi irreales. Recordaba a su esposo, que la cambió por una secretaria más joven, dejándola sola para criar a sus hijos. Ahora, una vez más, estaba sola, pero esta vez, sus propios hijos eran los responsables. La traición de su esposo había sido un dolor profundo, pero el abandono de sus hijos era insoportable. Un día, sin previo aviso, Isabel fue llamada a la oficina de la administración del asilo. El golpe final llegó sin ceremonias, el asilo estaba recortando gastos, y algunos ancianos, incluida ella, serían desalojados. No había nadie a quien recurrir, ningún hijo al que pudiera pedir ayuda. Sin alternativa, Isabel fue dejada en las calles, como si fuera solo una persona más sin nombre, sin historia, sin valor. El mundo que conocía, y al que tanto había contribuido a construir, la había descartado. Ahora, en las calles, sin ningún apoyo y viviendo de limosnas, Isabel vagaba perdida, invisible a los ojos de quienes pasaban. Ella, que un día moldeó mentes y corazones como maestra, ahora dependía de la misericordia de extraños para sobrevivir. La ironía de la vida la corroía por dentro. Y fue en ese estado deplorable que su hijo, Joao, finalmente la encontró, demasiado tarde para corregir lo que había sido destruido, demasiado tarde para restaurar lo que había sido quebrado por el abandono y la ingratitud. El día en que todo cambió para Isabel comenzó como cualquier otro en el asilo. Estaba sentada en la misma silla gastada de siempre, observando la lluvia fina por la ventana, cuando dos empleados entraron abruptamente a su cuarto. «Lo siento, doña Isabel, pero tenemos órdenes de liberar algunos cuartos», dijo uno con frialdad, mientras el otro comenzaba a retirar sus pocas cosas. Isabel, confundida y vulnerable, intentó protestar, pero la respuesta fue seca: «El asilo ya no puede mantener a tantos ancianos. Tendrá que irse». Sin explicaciones, sin tiempo para prepararse, Isabel fue empujada afuera con una bolsa de plástico en las manos, que contenía solo unas cuantas ropas viejas. El lugar que, por más solitario que fuera, al menos le daba refugio, ahora le daba la espalda. El viento frío le cortaba el rostro mientras intentaba entender qué estaba pasando. ¿Dónde estaban sus hijos? ¿Nadie había sido avisado? La idea de que estaba completamente abandonada comenzó a cobrar fuerza. En ese momento, la realidad de su abandono se materializó de forma brutal. Isabel, que dedicó su vida a enseñar, a cuidar y a educar generaciones, ahora vagaba por las calles sin rumbo, invisible a los ojos del mundo. El orgullo de haber sido una maestra ejemplar, respetada por colegas y alumnos, era ahora un recuerdo lejano. Sus pies, descalzos y cansados, pisaban el asfalto húmedo mientras caminaba sin saber a dónde ir. La sensación de inutilidad se apoderó de ella. ¿Cómo alguien que dio tanto podía ser tan fácilmente descartado? Con cada día que pasaba en las calles, Isabel se convertía más en una sombra de lo que alguna vez fue. El hambre y el frío comenzaron a cobrar su precio. Apenas podía reconocerse al ver su reflejo en los escaparates de las tiendas, donde antes paseaba con sus hijos pequeños. Las manos que antes sostenían tiza ahora temblaban al extenderse en busca de migajas. La sociedad que ayudó a formarla había olvidado. El sistema, la gente y, sobre todo, su propia familia, todos la habían abandonado. Y así, Isabel se convirtió en uno más entre tantos rostros ignorados en las aceras.
El tiempo que dedicó a los demás no le trajo nada a cambio. Cuando Juan finalmente la encontró, años después, en las calles, su mente ya había sido consumida por el abandono, y su dignidad, arrancada por la indiferencia. El ciclo de desprecio que comenzó con un simple desalojo terminó con el creciente rencor de un hijo que ahora veía, demasiado tarde, el precio del abandono. Juan estaba paralizado, arrodillado frente a Isabel, tratando de absorber lo que veía. Aquella mujer que siempre conoció como fuerte, que nunca se quejaba, estaba ahí, en las calles, abandonada como si nunca hubiera significado nada para nadie. Su rostro, antes lleno de vida, ahora estaba cansado y envejecido. Su mirada estaba perdida, como si los recuerdos de su vida y de la familia que crió se hubieran disuelto a lo largo de los años de soledad. Juan sentía el peso de la culpa aplastando su pecho, como si cada latido del corazón fuera un recuerdo doloroso del abandono. Mientras la miraba, flashes del pasado inundaron su mente. Recordaba las lecciones que su madre le enseñaba con paciencia, las historias antes de dormir, la comida caliente esperando en la mesa, incluso en los días en que ella estaba exhausta. La mujer que ahora veía pidiendo limosna en las calles era la misma que dedicó décadas a la educación, moldeando vidas e inspirando alumnos, mientras sacrificaba sus propios sueños y necesidades por la familia. ¿Cómo él y sus hermanos habían podido alejarse tanto al punto de permitir que esto sucediera? La pregunta martillaba su mente sin cesar. ¿Te acuerdas de mí?, susurró Juan con voz temblorosa, acercándose lentamente. Pero Isabel no reaccionó. Su mirada vacía parecía atravesarlo, como si él fuera un extraño cualquiera. Lo que más lo golpeaba era darse cuenta de que, para ella, ya lo era. El tiempo y el abandono la habían consumido, destruyendo no solo la conexión física entre madre e hijo, sino también sus recuerdos. Ella murmuraba palabras inconexas, fragmentos de frases, tal vez intentos de recordar quién había sido alguna vez. Era como si estuviera atrapada en un vacío, sin posibilidad de escapar. El dolor del rechazo y la culpa formaban un nudo en su garganta. Juan sabía que había perdido mucho más que el tiempo con ella, había perdido la oportunidad de reparar lo que estaba roto, de cuidar a la mujer que tanto hizo por él. Ahora, el remordimiento ardía como una herida abierta. Juan comenzó a llorar, las lágrimas mezclándose con la lluvia que caía intensamente. La lluvia, que siempre lo lavaba todo, parecía incapaz de limpiar su culpa. Perdóname, mamá, perdóname por no estar aquí. Mientras Juan la levantaba en brazos, prometiéndose a sí mismo que le daría el último poco de dignidad que le quedaba a su madre, la ira comenzó a tomar forma. No solo contra sí mismo, sino contra sus hermanos, que seguían distantes, indiferentes al destino de Isabel. Sabía que nada podría devolver los años perdidos, pero el rencor crecía con la idea de que su madre había sido dejada para morir sola, olvidada por todos aquellos que debían amarla. El arrepentimiento y la rabia se mezclaban, creando un dolor insoportable. Juan se arrodilló junto a su madre, su cuerpo temblaba tanto por el frío de la lluvia como por el dolor que sentía en el pecho. Las lágrimas se mezclaban con el agua que corría por su rostro, pero no podía controlar la emoción. Mamá, perdóname, perdóname por haberte dejado en ese lugar. Debí haberte cuidado, debí haber estado ahí. Apenas reconocía su propia voz, entrecortada por la desesperación. Sabía que esas palabras no serían suficientes para borrar lo que había hecho. Isabel, encogida en su propio dolor y fragilidad, miraba al horizonte sin reaccionar. Su mirada vacía era el reflejo de años de abandono. La mujer que una vez fue su madre, la mujer fuerte y decidida que le enseñó todo, ahora estaba distante, atrapada en un mundo de dolor y olvido. Juan extendió la mano, tocando su rostro, pero la conexión parecía imposible. Quería creer que aún había tiempo para hacer algo, para salvarla de ese vacío, pero su silencio lo aplastaba. Cada segundo a su lado era una tortura. Los recuerdos de la infancia, las lecciones que ella le enseñó, las historias que contaba antes de dormir, el amor incondicional que siempre le brindó, ahora regresaban como puñales clavando más profunda la culpa que sentía. Juan sabía que, por más que repitiera esas palabras de arrepentimiento, nada le devolvería los años que ella pasó sola. La verdad era brutal, él, al igual que sus hermanos, la abandonó cuando más lo necesitaba. Mamá, estoy aquí ahora, ya no te dejaré.
La promesa salió de sus labios como un susurro desesperado, pero en el fondo sabía que era demasiado tarde. Podía verla ahí, a su lado, pero la Isabel que él conocía ya estaba perdida. Ella, que una vez le dio tanto, ya no tenía fuerzas para reaccionar, para perdonar o siquiera para entender. Juan comprendió que no era solo su presencia física lo que ella necesitaba, sino la presencia que él debió haberle ofrecido durante todos esos años. Al levantarse, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. El abandono que ella enfrentó destruyó no solo su vida, sino también la de ellos. El final de esta historia ya estaba escrito, y sabía que jamás podría borrar lo que había hecho. Cuando Isabel finalmente descansara, la culpa y el rencor que ahora crecían en su corazón serían todo lo que quedaría. Juan, con su frágil madre en brazos, entró al auto, sintiendo el peso de la culpa mezclado con una prisa desesperada. Su corazón latía acelerado mientras manejaba por las calles mojadas, pensando en cómo había permitido que las cosas llegaran a ese punto. Cada kilómetro recorrido parecía un viaje interminable de arrepentimiento. ¿Cómo pude abandonar así a mi propia madre?, murmuraba para sí mismo, mientras el espejo retrovisor reflejaba el rostro demacrado de Isabel, ahora una sombra de lo que fue. Los recuerdos de una infancia feliz con ella, siempre presente y cariñosa, surgían como un puñetazo en el estómago. No podía dejar de preguntarse cómo esos mismos hijos, que antes dependían de ella para todo, la habían dejado ser echada a las calles. La imagen de su madre, enseñando compasión en sus clases, formando generaciones de alumnos, contrastaba violentamente con el presente, una mujer que ahora apenas podía recordar quién era. Las manos temblorosas de Isabel aferraban el abrigo que Juan le había dado, como si fuera lo único que le quedaba de dignidad. Juan la miraba, pero su mente estaba ocupada con la necesidad urgente de reparar el pasado. Voy a cuidarte ahora, mamá, te lo prometo, repetía como un mantra, intentando convencerse de que podía cambiar lo ya hecho. Sin embargo, en el fondo, sabía que años de abandono habían dejado marcas que ningún gesto tardío podría borrar. Pensaba en sus hermanos, indiferentes, siguiendo sus vidas sin darse cuenta del daño que habían causado. La rabia dentro de Juan crecía como una llama incontrolable. Cuando llegaron a casa, Juan la cargó con cuidado, como si sostuviera algo precioso que temía romper. La acostó en una cama limpia y cómoda, una escena tan simple y común, pero que ella no había experimentado en mucho tiempo. El dolor de su madre iba más allá de lo físico, era el dolor de haber sido olvidada por quienes más amó. Mientras la arropaba, notó la mirada perdida en sus ojos y entendió que, incluso en ese momento de cuidado, algo en ella ya se había perdido para siempre. En los días siguientes, mientras Juan intentaba compensar el pasado cuidando a su madre, sabía que nunca sería suficiente. Las cicatrices del abandono estaban ahí, invisibles pero profundas, y el tiempo, cruel e implacable, nunca volvería. El rencor crecía dentro de él, un rencor que no podía controlar, ni hacia sí mismo ni hacia sus hermanos, que simplemente eligieron ignorar el sufrimiento de su madre. Cada momento al lado de Isabel era un doloroso recordatorio de que, por más que lo intentara ahora, él era uno de los responsables de su caída. Juan colgó el teléfono con rabia, sintiendo la frustración ardiendo dentro de él. Había hecho todo lo posible por cuidar de su madre, después de todos esos años de abandono, pero cuando intentó contactar a sus hermanos, solo encontró palabras vacías y excusas baratas. Está mejor ahí que en el asilo, la voz de su hermana resonaba en su mente, como una cuchilla afilada. ¿Cómo podían ser tan crueles e indiferentes? ¿Cómo podían tratar a su madre como si fuera una carga? No lo entendía. Años de negligencia, promesas rotas, y ahora, cuando él intentaba hacer lo mínimo, sus hermanos solo justificaban lo inaceptable. Al fin y al cabo, no puedes hacerlo todo, Juan, le dijeron, como si el sufrimiento de Isabel fuera algo que pudiera minimizarse con palabras vacías. Ya sabía que era demasiado tarde para reparar el dolor de toda una vida, pero lo que más le dolía era su indiferencia, como si el sufrimiento de ella no importara. Mientras sostenía el teléfono, Juan miró a su madre, acostada en la cama con un aspecto frágil y agotado, y sintió un odio creciente. ¿Cómo podían, sus propios hijos, dejarla en ese estado? Él había dedicado su vida a intentar ser un buen hijo, pero ahora veía que el verdadero peso de la responsabilidad caía sobre él, solo.
Su madre ya había sufrido tanto, y ahora él era el único que quedaba para marcar la diferencia. Pero no quería hacerlo solo. No debería ser el único en cargar con ese peso. Hicieron lo que pudieron, pensaba Juan, repitiendo las palabras de su hermana con amargura. No, no hicieron lo que pudieron. Hicieron lo que les convenía. La abandonaron como si fuera solo una página pasada, olvidada en algún rincón de sus vidas, mientras ella estaba ahí, sobreviviendo en las calles. Y todo lo que él tenía era la culpa y la rabia que ya no podía ocultar. ¿Cómo podía ser tan fácil para ellos seguir adelante, mientras él no podía dejar de preguntarse por qué nunca fue suficiente? Con el teléfono aún en sus manos, Juan se levantó y se acercó a su madre. Parecía tan pequeña e indefensa, con la piel arrugada y los ojos perdidos en algún lugar lejano. Sintió que el nudo en la garganta se apretaba aún más, pero, al mismo tiempo, una certeza lo invadió. Nunca más permitiría que la trataran así, que fuera olvidada por aquellos que más amó. Haría que el mundo supiera su historia, para que la memoria de Isabel, la mujer que tanto sacrificó y dio por su familia, nunca se borrara. Joao apretó el celular contra su oído, escuchando las palabras vacías de sus hermanos. Ella está mejor ahí, Joao. No vale la pena culparse ahora. Hicimos lo que pudimos. Cada frase era como un golpe en el estómago, un cruel recordatorio de cómo se habían distanciado de su madre. Cerró los ojos, intentando controlar la rabia que empezaba a hervir dentro de él. ¿Cómo que hicimos lo que pudimos? La abandonaron en un asilo, como si fuera un estorbo, como si todos los años que les dedicó hubieran sido en vano. La indiferencia de sus hermanos, que nunca más llamaron para saber de ella, le ardía como fuego en las venas. Joao no podía creer lo que escuchaba. ¿A qué le llamaban lo que podían hacer? No hubo esfuerzo, no hubo amor, solo el peso de una decisión egoísta. Con cada palabra de ellos, Joao se distanciaba más emocionalmente, sintiendo una rabia creciente por su propia impotencia y por ver a su madre, ahora en una cama de hospital, consumida por el dolor y el abandono. El recuerdo de lo que ella había sido antes, una mujer que enseñaba compasión, que lo daba todo por sus hijos, que sacrificó sus propios sueños por verlos crecer. Era ahora un cruel contraste frente a la realidad que presenciaba. ¿Cómo pudieron ser tan ciegos y egoístas? ¿Cómo podían justificar años de negligencia y abandono? Ya no había forma de ocultar lo evidente, Isabel no solo fue olvidada, fue descartada como algo sin valor, sin reconocer todo el amor que les dio. La rabia de Joao no era solo por él, sino por sus hermanos, que prefirieron ignorar a su madre, que se distanciaron de todo y de todos. Ellos compartían la misma sangre, la misma crianza, pero eligieron vivir sus vidas con la conciencia tranquila, sin preocuparse por la carga que dejaron sobre ella. La memoria de su madre, tan fuerte e inquebrantable durante tantos años, ahora era una sombra perdida, destrozada por la frialdad de su propia familia. El rencor se volvió algo visceral, un veneno que recorría su cuerpo y mente. Cuando colgó el teléfono, la rabia no cesó. Al contrario, se intensificó, invadiendo sus pensamientos, convirtiéndose en una llama incontrolable. Joao sabía que la muerte de su madre se acercaba, pero lo que no podía soportar era que su muerte sería, en última instancia, causada por la indiferencia de sus hijos, por el rechazo a una mujer que merecía mucho más. Se prometió a sí mismo que, al final, haría que el mundo entero conociera la historia de Isabel. Porque nadie más podría negar el dolor de una mujer que lo dio todo por su familia y fue ignorada hasta su último suspiro. Juan acostó a su madre con cuidado, tratando de ser lo más suave posible, pero la fragilidad de Isabel era palpable, y él sentía el peso de la culpa crecer con cada movimiento. La habitación estaba en silencio, excepto por el sonido de las gotas de lluvia golpeando la ventana, creando un fondo melancólico. Miró el rostro envejecido de Isabel, sus ojos sin brillo, como si una parte de ella ya se hubiera ido. La mujer que alguna vez fue una maestra dedicada, que educaba con pasión, ahora parecía una extraña en su propia casa. El contraste entre lo que fue y lo que se había convertido era cruel, insoportable. Las manos de Isabel estaban frías, y Juan se sentó a su lado, sosteniéndolas con firmeza, como si eso pudiera, de alguna manera, aliviar el peso del abandono que ella cargaba. El rostro de su madre, marcado por el tiempo y el dolor, reflejaba años de desatención.
La visión fue como un puñetazo en el estómago, todo lo que ella le había dado al mundo, toda la educación, el cariño y la paciencia que alguna vez repartió a tantos niños, ahora habían sido olvidados. Despreciados incluso por sus propios hijos. ¿Qué le quedaba a ella? Una cama improvisada, en un rincón oscuro de una casa que ya ni siquiera reconocía. Juan cerró los ojos, sintiendo el calor de sus propias lágrimas. Había fallado, y la verdad era demasiado dolorosa para enfrentarla. Pero lo que más le dolía no era solo la culpa por no haber cuidado a Isabel, sino la indiferencia de los demás, especialmente de sus hermanos. Incluso con su madre casi en estado terminal, ellos todavía tenían el valor de justificarse, de minimizar la situación. Su indiferencia lo corroía. ¿Cómo alguien podía simplemente darle la espalda a una mujer que tanto había dado? ¿Cómo él, que había sido su hijo, pudo ser tan ciego? La ira hervía dentro de él, como un veneno que no podía tragar. Con la respiración pesada, Juan sabía que, aunque ahora estaba haciendo lo mejor que podía, el tiempo perdido no se recuperaría. Intentó darle un poco de consuelo, pero ¿qué podía ofrecer después de años de abandono? Nada. Isabel merecía más que una cama improvisada en una casa fría, merecía una vida digna hasta el final. Pero lo que recibió fue negligencia, el precio del egoísmo de hijos que, en lugar de preocuparse, se olvidaron. Ella merecía ser recordada, amada y respetada, pero todo lo que recibió fue olvido y rechazo. El corazón de Juan se apretó aún más mientras observaba a su madre dormir, su cuerpo tan frágil, como si pudiera desaparecer en cualquier momento. No podía permitir que la historia de Isabel se desvaneciera así, sin más, sin que nadie supiera de la mujer fuerte que fue. Se prometió a sí mismo que, cuando ella partiera, gritaría al mundo la injusticia que vivió. Ella merecía más, mucho más. Y él haría que todos lo supieran. La ira y el arrepentimiento se mezclaban en su pecho, pero también una determinación, no dejaría que el legado de su madre fuera olvidado como ella lo fue. En los días que siguieron, mientras cuidaba a su madre, Juan fue consumido por una mezcla de sentimientos que se volvían cada vez más pesados. Cada gesto de cuidado hacia Isabel, cada mirada de fragilidad en su rostro, sacaba a relucir lo mucho que él y sus hermanos habían fallado. La rabia que sentía por sí mismo rápidamente se convirtió en un odio profundo por la indiferencia que los demás habían mostrado. Pasaba noches en vela, reviviendo cada decisión equivocada, cada promesa rota. El peso de la culpa por no haber hecho nada, por no haber visto su sufrimiento, era insoportable. La casa parecía estar sofocada por el silencio, pero la mente de Juan estaba lejos de eso. Se preguntaba cómo había permitido que su madre, la mujer que le había dado tanto, fuera tratada como una carga. ¿Cómo alguien tan esencial, tan vital como ella, pudo quedar a merced de la crueldad de la indiferencia de sus propios hijos? El rencor de Juan no era solo por su negligencia, sino también por la frialdad y falta de empatía de sus hermanos, que seguían justificándose, distantes y vacíos en sus palabras. Juan no podía entender cómo el egoísmo y la conveniencia habían prevalecido sobre el amor familiar. Reflexionaba sobre cómo su madre, una mujer que había dedicado su vida a enseñar y formar mentes, fue dejada para marchitarse sin un abrazo, sin un gesto de cariño, sin una palabra de consuelo. Ella lo dio todo por nosotros y, al final, lo único que recibió fue el abandono. Pensaba, con los ojos nublados de rabia. El dolor de la pérdida inminente de su madre, combinado con el desprecio de sus hermanos, creó una llama de rebeldía que Juan sabía que jamás se apagaría. Cuando Isabel finalmente falleció, el dolor se apoderó de Juan, pero no era solo de tristeza. Era un dolor agridulce, mezclado con la amarga sensación de no haber hecho lo suficiente. Había fallado con ella, pero más aún, sentía que el sistema, la sociedad, las personas en las que había confiado e incluso sus propios hermanos, estaban tan inmersos en sus propias vidas e intereses que se olvidaron de la mujer que, durante tantos años, lo había dado todo. Nada podría redimirlo. Pero la historia de Isabel necesitaba ser contada, y Juan sabía que no podía permitir que su muerte pasara desapercibida. Se dedicó a documentar la vida de su madre, la educadora que fue abandonada, la mujer que hizo sacrificios incalculables y recibió solo frialdad y desdén. Juan juró que, a través del dolor y la rebeldía,
expondría al mundo el verdadero rostro del abandono familiar y el costo de descuidar a quienes más amamos. La rabia que sentía no era solo por lo que le había pasado a su madre, sino por lo que le pasaría a otros si nadie prestaba atención. La historia de Isabel, su lucha y sufrimiento, sería ahora su lucha. Y nadie más podría ignorarla. La muerte de Isabel fue silenciosa, sin ceremonias, como la vida que llevó en sus últimos años. Juan, ahora solo, sentía una mezcla de dolor y rabia, sabiendo que ya nada podía hacerse. Miró el cuerpo de su madre, tendido en la cama que, irónicamente, nunca tuvo en los años que más necesitó consuelo. Una rabia ardiente crecía en su pecho al pensar en sus hermanos ausentes, en aquellos que nunca se preocuparon. Pero ahora, la verdad debía ser contada. Juan ya no quería ocultar el sufrimiento de su madre. Sabía que, si no hacía algo, los hijos que la abandonaron seguirían viviendo sus vidas sin enfrentar las consecuencias de sus actos. La venganza no sería solo por el dolor de Isabel, sino por el desprecio que la sociedad y su propia familia le impusieron. Juan tomó el teléfono y comenzó a planear cómo exponer toda la verdad. No habría más silencio ni indiferencia. En su mente, sabía lo que debía hacer. Empezaría con las redes sociales. Una publicación, simple y directa, pero llena de emoción. No solo hablaría del abandono de Isabel por sus hijos, sino también de cómo fue dejada en las calles, un ser humano reducido a nada. La frase que escribiría sería cortante, una verdad implacable: ella dio su vida para criarnos, y nosotros la dejamos morir sola en las calles. Ahora, el dolor que ella sintió será el dolor de todos. Pero no sería solo una publicación. Juan también prepararía un video, una grabación de sus últimos días con Isabel, mostrando su desesperación y decepción, el sufrimiento invisible que soportó por años. La imagen de una madre que, ante los ojos de la sociedad y sus propios hijos, no fue más que una carga que debía descartarse. Sabía que ese video sería clave para abrir los ojos de la gente, pero también sería un golpe directo a sus hermanos ausentes, aquellos que nunca se redimieron. Cuando el video se compartió y la publicación se volvió viral, Juan sintió una amarga satisfacción. Llegaron mensajes de apoyo, pero también críticas hacia sus hermanos. No tardó en que la noticia llegara a los familiares, quienes intentaron minimizar la situación, diciendo que la salud de Isabel ya estaba en declive y que nada podía hacerse. Pero las palabras de Juan ya estaban en boca de todos. Isabel ya no estaba, pero su memoria, ahora marcada por el dolor, sería imposible de borrar. Por fin tendría su venganza, la verdad. Y ahora, el rencor era de todos.